Materia evangelismo, la misión integral. Clase 3, seguimos con acercamiento, con la A del acercamiento, el audio 2, la oración, mapa espiritual 1, primera parte. Recordar imprimir la guía que recibirás al final de la clase, completar con bolígrafo mientras escuchas el audio y cotejar obviamente con la Biblia, que siempre es lo más importante. Nuestra oración tiene una N, en referencia al norte, de no a Satanás, una S, referente al sur, como si fuera una brújula, de sí al Espíritu Santo, una E de este, de entendimiento para las personas, un O de oeste, de oportunidades, puertas abiertas, y una P de punto central, que es el poder con denuedo en el Espíritu Santo. En el ABCD de la misión integral necesitamos en primer lugar acercarnos a las personas. Ahora, ¿de qué manera nos acercamos? Hemos compartido en el audio anterior que la misión se trata de Él, en referencia al Dios del cielo, en su Trinidad, y se trata de ellos, del prójimo. Y el acercamiento, lógicamente, se trata también de Él y de ellos. Para esto hay dos aspectos importantes. El primero, estás unido a Él, al Dios del cielo, y se trata de la oración. Y el segundo está más ligado a ellos, y se trata de la observación. Y sobre estos dos conceptos vamos a girar en la presente lección. Comenzaremos aquí, la presente y las siguientes lecciones. Comenzaremos aquí compartiendo acerca de la oración. Las respuestas a mis rodillas dobladas están calzadas en mis zapatos. No habrá rodillas que se articulen para caminar, para ir a los perdidos, si no hay rodillas primero que se doblen para clamar por los obreros. Primero rodillas dobladas y luego rodillas fuertes, firmes y enderezadas. Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 al 38. Pero a continuación los llamó y les envió a predicar por todo lugar. Su frase era: y yendo, prediquen, predicad. Mateo 10, 1 al 7. El verdadero lugar de batalla por las personas, querido estudiante, por favor, y evangelista, el verdadero lugar de la batalla más importante, la batalla principal por las personas para que se conviertan al Evangelio de Jesucristo, es en la cámara secreta. La batalla está allá arriba, no es aquí abajo en la tierra. La ganamos arriba. El evangelista por la oración puede cambiar el clima espiritual de un lugar. Decía John Piper: mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Pregunta importante: ¿qué diferencia hay entre un termómetro y un termostato? El termómetro mide la temperatura, ¿no? 37 grados, el termómetro, por ejemplo, de la temperatura para el ser humano, ¿no es cierto? Cuando si tenemos fiebre o no. 36, 37, 37,5, ya estamos con fiebre. Bueno, el termómetro mide la temperatura. ¿Qué hace el termostato, por ejemplo, de un auto? La regula a la temperatura. Cuando hay mucho calor, enfría. Cuando está muy frío, aumenta y calienta para, de esa manera, moderar, cambiar y siempre mantener el clima en su punto ideal. Sigo leyendo. La oración del evangelista no es un termómetro, sino un termostato. Cambia el clima espiritual. Por eso es importante que nuestro termostato esté bien calibrado y funcione. Sobre todo, debemos inactivar, contrarrestar a través de la oración intercesora las influencias del maligno mediante la intervención del Espíritu Santo, rompiendo tales fortalezas. Muchas veces podemos creer que no seremos escuchados, que necesitamos un grado de santidad supremo para entrar a su presencia. Charles Spurgeon decía: si te amó, si Dios, si Jesús te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? La oración tiene cinco propósitos o 5 objetivos. La oración es un intercomunicador de guerra y nuestro mapa de orientación espiritual para acercarnos a las personas. Y como todo mapa, tiene 4 puntos cardinales y un punto central. Si lo anotas en un papel, tienes. Hacemos la cruz allí. La N en el norte, el sur, el este, el oeste y el punto central. De esta manera, lo usaremos como nuestra guía cardinal.
Los puntos cardinales de la oración, entonces, nos vamos a acordar para tenerlo en esta manera gráfica de poder acordarnos. Miramos hacia arriba y decimos la N de qué? De no a Satanás. La S de qué? De sur, de sí al Espíritu Santo. Cuando pensamos en la E del este, entendimiento para las personas, el prójimo, que entiendan el Evangelio. Y cuando pensamos en la O de oportunidad, de que se abran las puertas de contacto con nuestro futuro discípulo. Y fundamentalmente la P del poder central del Señor obrando a través de nuestras vidas. Punto número 1. La N de no a Satanás, que Satanás huya. Por favor, leer todas las porciones que están escritas acá, leerlas y yo diría escudriñarlas con algunos recursos de textos en el original, bien plantado en todo el contexto, como siempre enseñamos, para una correcta interpretación. Pero es interesante revisar estas porciones: Santiago 4, Colosenses 10, Juan 8, Colosenses 1, 21, Efesios, en varias porciones de Efesios, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6. Leo la principal batalla espiritual y otras porciones que pueden, obviamente, añadirse. Perdón. La principal batalla espiritual se libra en las regiones celestes, donde Satanás, con su ejército y huestes de maldad, opera de manera imperceptible. Hay un texto que vamos a prestar mucha atención ahora, que es 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dijo Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y tercero, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Satanás opera de manera, fundamentalmente de tres maneras. Construye, completamos allí, ¿verdad? Lo que tenemos que completar. Construye, ¿qué cosa? Fortalezas. Levanta, ¿qué? Argumentos. Y domina, ¿qué? Pensamientos. Lo vamos a considerar al revés, en el orden que fue descrito por Pablo. Pablo describe el obrar de Satanás como si dijera: bueno, allí está la casa, es una fortaleza, adentro de la casa hizo esto, y para empezar con la casa el cimiento fueron estos, ¿no? Pero describe primero la fortaleza. Lo vamos a mirar al revés. Vamos a ver cómo construye Satanás la resistencia. ¿Cuál es el cimiento? ¿Cómo levanta paredes? ¿Cómo termina con la fortaleza Satanás? Por lo tanto, en primer lugar, hablemos de los pensamientos. Vayamos de atrás para adelante o de abajo para arriba. En primer lugar, Satanás trabaja en el pensamiento, domina, cambia, contamina la mente con toda suerte de mentiras y pensamientos de maldad, con un invulnerable poder engañoso. Trastorna la manera de pensar. En segundo lugar, estamos hablando de la persona, obviamente, que no ha sido regenerada, levanta argumentos. Un paso más poderoso: logra articular un sinfín de pensamientos en la mente del hombre, hasta que, tal como dice Pablo a los Efesios, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Estas son las ideologías predominantes en el mundo de hoy. Este es un obrar absolutamente satánico. Primero, pensamientos aislados que van y vienen, que se contraponen a la voluntad de Dios. Después hay toda clase de argumentos, obviamente enunciados, principios de vida totalmente ajenos a la palabra de Dios y que se contraponen. Por ejemplo, la ideología de género. Por ejemplo, todas las ideologías que hoy se levantan contra la autoridad de Dios. Y esto es lo que Satanás logra, manipulando primero los pensamientos, después las teorías, las ideologías y las maneras, obviamente, de consolidar esa manera de pensar, que son argumentos. Eso es muy importante, el concepto de los argumentos. Y por último llega la fortaleza. ¿Qué era la fortaleza? El último eslabón del sometimiento. Un término militar reservado para aquel refugio en lo más alto de la ciudad o en sus esquinas. En principio inaccesible para cualquier enemigo que quisiera tomarla, pero cuando el mismo enemigo lograba entrar a ella, ya era más sencillo llegar al refugio de los poderosos y acabar con ellos. Así opera Satanás desde las regiones celestes, en todo hombre y mujer, comenzando desde la niñez, pegando al pensamiento, levantando argumentos. Él usa pensamientos mentirosos para fabricar argumentos contrarios a Dios que lo alejen irremediablemente
y definitivamente de él, excepto opere la salvación. Y con estos argumentos construye fortaleza, fuertes torreones llenos de dardos contra las verdades divinas. Esto es lo que hace Satanás. No nos tiene que sorprender que una persona sin entender o sin querer entender rechace de lleno la posición de Dios, ni siquiera querer leer la Biblia. El punto número 2, decir sí al Espíritu Santo. Esto es que el Espíritu Santo, completamos, actúe. Bueno, hay un sinfín de textos bíblicos, pero por favor, Hechos 6:10, 1 Pedro 1:22, Juan 16:8, Tito 3:5, podríamos agregar 1 Tesalonicenses capítulo 2, donde termina hablando Pablo de cómo la palabra actúa. En ese caso, Tesalonicenses habla que actúen ustedes en vosotros los creyentes, pero también el Espíritu Santo actúa, obviamente, en las personas que no son creyentes. Atención con esto. Voy a leer. Resultado de lo anterior, más allá de la intervención soberana de Dios en quien quiere y cuando quiere, es la poderosa aparición del Espíritu Santo, sin la cual nada puede suceder, aunque sea duramente resistido, como en Hechos 6:10. Si hay algo que debemos buscar, es la permanente llenura del Espíritu Santo. Para ello debemos orar, como dice Efesios 6:18, completamos en el Espíritu. El Espíritu Santo hace tres cosas, tres trabajos. En primer lugar, trabaja en las circunstancias. Prohíbe o permite. Es el que le prohibió al apóstol Pablo predicar en Asia y no le permitió ir a Bitinia, por ejemplo, Hechos 16, 6 al 7. ¿Cómo podía Pablo saber esto? Sin duda, la oración en el Espíritu es lo que dirige al evangelista. El Espíritu es el que dice, querido Guillermo, por aquí sí, por aquí no, abriendo y cerrando, obviamente, oportunidades, puertas. Trabaja en el discípulo, en el evangelista, ilumina, da palabra, Juan 16, 13, Lucas 12, 11 al 12. Jesús le dijo a sus discípulos que en la persecución no armaran su discurso, sino dejaran la guía del Espíritu Santo que fluyera. El discípulo evangelista es un embajador de Cristo que anuncia el Evangelio de la paz. Por lo tanto, debe estar lleno de paz, la cual solo la produce la llenura del Espíritu Santo. Alexander McLaren dice, la paz no viene por la ausencia. ¿Qué frase esta? La paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Es importante que el evangelista tenga paz para dar, antes que desesperarse por el pez para pescar. En tercer lugar, trabaja en el no regenerado, en el prójimo que no es creyente. ¿Qué hace? Convence, lava, regenera. Juan 16, 8 al 11, 1 Pedro 1:22, Tito 3:5. El mismo Espíritu Santo es el que actúa purificando el alma sobre la obediencia a la verdad. Lo recuerda Pedro 1:22. Es el que convence de pecado, justicia y juicio al pecador. Juan 16, 8. Es el que lava y regenera. Tito 3:5. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? La oración no es pasiva, es algo muy activo, pero en el sentido general es una herramienta de guerra con telarañas. Como dice Oswald Chambers, ¿piensas que no hay nadie que interceda como debe ser? Pues entonces, sé tú la primera persona, ponte de rodillas y empieza a clamar. Antes de la conclusión final, quiero aprovechar un minutito más. En estas dos primeras, no a Satanás, sí al Espíritu Santo, habla de una función primordial en el evangelista, que no es un robot que pone play y larga un mensaje en cualquier lugar, con valentía, por cierto, y lo puede hacer. Inclusive Dios va a usar el mensaje y gente se va a convertir al glorioso evangelio de Jesús. Pero cuando se habla de hacer discípulos, cuando se habla de la tarea del evangelista, que es una obra, es un proceso, debemos aprender primero a doblar rodillas. Yo quiero animar a los estudiantes a experimentar esta transformación, porque no va a haber conversión si el Espíritu Santo no actúa primero. No va a haber conversión si el Espíritu Santo no le predica primero. Obviamente después está la respuesta, puede haber rechazo o no, pero eso logramos cuando doblamos nuestras rodillas. Que Satanás huya, que baje la defensa, que la persona pueda escuchar, que nos permita el momento exacto que tenemos que encontrarnos con tal y cual persona para poder hablarles del Señor. Es fundamental saber que esto debe ocurrir. Y una cosa que le propongo es estudiar
Al menos en el Nuevo Testamento hay 12 conversiones, como el número de los discípulos, ¿no? Hay 12 conversiones personales, grupales, o 12 referencias a momentos donde las personas son impactadas por el Evangelio de Jesús. Vale la pena ver cómo estas personas reciben, las personas que se convierten, cuáles eran las condiciones en las que escucharon y cómo fue ese proceso. Vale la pena estudiarlo para poder ver que en todas ellas estaba el Espíritu Santo operando. Lidia, por ejemplo, en Filipo, dice que el Señor abrió su corazón. Bueno, finalmente, conclusión, para acercarnos a las personas debemos usar la oración y la observación. Nuestra oración es un mapa de guerra con sus puntos cardinales. Hoy vimos el norte y el sur, la N de no a Satanás y la S de sí al Espíritu Santo, y continuamos en la próxima clase.